Buenos días, mi nombre es Leticia Saldaña García y soy R1 de aparato digestivo en el Hospital Costa del Sol. En el día de hoy vamos a realizar una sesión clínica acerca de diarrea crónica y malabsorción basándonos en una revisión de la bibliografía de los últimos años. La diarrea crónica es motivo de consulta relativamente frecuente. Se estima que más de un 5% de la población sufre diarrea crónica y los clínicos nos enfrentamos con frecuencia a la necesidad de decidir cuál es el mejor enfoque diagnóstico de estos pacientes y luego elegir entre las múltiples pruebas complementarias existentes para llegar a un diagnóstico certero y un abordaje terapéutico adecuado. Dentro de la diarrea crónica, la malabsorción intestinal juega un papel importante y muchas veces se convierte en un reto diagnóstico y terapéutico. Una anamnesis correctamente orientada y el examen físico permitirán identificar datos claves. Por eso, en esta sesión voy a intentar establecer los conceptos más importantes y los algoritmos diagnósticos y terapéuticos más acertados para adoptar cuando nos enfrentemos a este tipo de pacientes. Para esto, propongo el siguiente contenido. Primero abordaremos el concepto de diarrea crónica, su fisiopatología y clasificación. Luego, hablaremos del abordaje diagnóstico general de la diarrea crónica, pasando a los aspectos generales del síndrome de malabsorción intestinal. Hablaremos entonces de las enfermedades más paradigmáticas de la malabsorción, como son la enfermedad celíaca, el sobrecrecimiento bacteriano y la insuficiencia pancreática exocrina. Por último, hablaremos de algunos puntos claves y novedosos de la infección por Clostridium difficile. Se define diarrea crónica como el aumento de volumen y o frecuencia de las deposiciones, una disminución de su consistencia o ambas, que es por otro lado lo más frecuente. También se ha definido la diarrea como el aumento de volumen o peso de las evacuaciones de más de 200 gramos o más de 20 mililitros en 24 horas con una dieta occidental. Esta, para considerarse crónica, debe tener una duración mayor de 4 semanas. La fisiopatología de la diarrea crónica es variable y un mismo factor puede causar mediante mecanismos fisiopatológicos diferentes. En términos generales, la diarrea implica la existencia de una alteración en el transporte de agua en el intestino. Normalmente, en el intestino se produce tanto absorción como secreción de agua y la diarrea puede surgir tanto por una disminución de la absorción como por un aumento de la secreción. Para fines prácticos y por el aspecto de las heces, vamos a clasificar la diarrea en 3 grupos: acuosa, hemática y grasa, siendo parte de la diarrea acuosa, la diarrea osmótica, la secretora y la diarrea por hipermotilidad; de la hemática, la diarrea inflamatoria, infecciosa o tumoral; y la grasa, la causada por malabsorción o maldigestión. En esta diapositiva podemos ver las causas más frecuentes de cada tipo de diarrea. Por ejemplo, la diarrea osmótica causada por malabsorción de hidratos de carbono, la diarrea secretora causada por alergias alimentarias, por fármacos o por gastrinoma. En el caso de la diarrea inflamatoria tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades infecciosas y el cáncer de colon, y la diarrea grasa por celiaquía, insuficiencia pancreática exocrina o sobrecrecimiento bacteriano. En el siguiente gráfico podemos observar el abordaje diagnóstico general de la diarrea crónica. Desde un enfoque práctico, es útil clasificar a los pacientes con clínica de diarrea crónica en función de si presentan características que sugieren funcionalidad u organicidad. El primer paso en el diagnóstico debe orientarse, por tanto, a buscar síntomas y signos de alteraciones analíticas que sugieran la existencia de una enfermedad orgánica. La anamnesis y la exploración física son importantes para enfocar el diagnóstico. En la anamnesis hay que valorar inicialmente antecedentes familiares de enfermedades como la celiaquía o la enfermedad inflamatoria intestinal porque presentan una predisposición familiar
antecedentes personales de viajes a zonas endémicas, prácticas sexuales de riesgo, enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus, la amiloidosis, antecedentes de cirugía gastrointestinal, ingesta de fármacos que puedan producir diarrea o ingesta de chicles o caramelos con contenido elevado de sorbitol. La anamnesis permite en muchos casos establecer una orientación sobre la localización del segmento intestinal alterado causante de la diarrea. Por ejemplo, la presencia de heces voluminosas, líquidas o pastosas, brillantes, acompañadas de dolor periumbilical, sugieren malabsorción y sugiere que la diarrea tiene su origen en el intestino delgado proximal o un origen pancreático. En cambio, las deposiciones semilíquidas o líquidas, escasas en volumen, con sangre, moco o pus, que se acompañan de urgencia o tenesmo y de dolor hipogástrico, orientan más hacia una diarrea de colon izquierdo o recto, diarrea de tipo inflamatorio. El síndrome de malabsorción se define como los signos y síntomas consecuencia de los déficits nutricionales derivados de la inadecuada absorción intestinal de los principales nutrientes. El cuadro clínico clásico va a ser el paciente con evacuaciones abundantes, voluminosas, pastosas, espumosas o con distensión abdominal. Y aunque muchas etiologías tienen presentación similar, el tratamiento está basado en la fisiopatología subyacente. La principal característica va a ser la grasa en heces o esteatorrea, causada tanto por malabsorción como por maldigestión. La maldigestión se refiere a la digestión deficiente de los nutrientes dentro de la luz intestinal, es decir, en la fase luminal, por ejemplo, la insuficiencia pancreática exocrina o la colestasis crónica. En cambio, la malabsorción se refiere al transporte deficiente de los nutrientes a través de la membrana apical de los enterocitos. Esta es la fase mucosa, como ocurre en la enfermedad celíaca. Los defectos en los pasos que ocurren después de la absorción o fase postmucosa son raros, por ejemplo, la linfangiostasia intestinal y la beta-lipoproteinemia. Aunque la malabsorción y la maldigestión son fisiopatológicamente distintas, los procesos subyacentes son interdependientes, de modo que en la práctica clínica el término malabsorción ha llegado a denotar alteraciones en cualquiera de los procesos. Luego, hay diferentes formas de categorizar a los pacientes en términos de gravedad clínica y fisiopatología. La malabsorción global es el resultado de enfermedades asociadas a una afectación mucosa generalizada o una superficie de absorción reducida, y la malabsorción selectiva o aislada es el resultado de enfermedades que interfieren con la absorción de un solo nutriente o una gama limitada. Un ejemplo de esto es la anemia perniciosa, que conduce a una deficiencia de vitamina B12. Las manifestaciones clínicas clásicas de malabsorción, aunque no siempre están presentes, son la diarrea crónica con heces pálidas, grasosas, voluminosas y malolientes, y pérdida de peso involuntaria. En algunos pacientes pueden predominar las manifestaciones clínicas relacionadas con una deficiencia de micronutrientes específica, como se muestra en esta tabla. Por ejemplo, la anemia por deficiencia de hierro o la enfermedad ósea metabólica pueden ser el único indicio de la enfermedad celíaca. O la hiperkeratosis folicular puede ser el resultado de una deficiencia de vitamina A, y las neuropatías periféricas pueden ocurrir debido a deficiencia de tiamina o vitamina B12. La desnutrición de proteínas y calorías puede ocasionar una hipoalbuminemia lo suficientemente grave como para producir edema, ascitis o derrames pleurales. Por otra parte, en las pruebas de laboratorio, la anemia es una consecuencia común y puede resultar de la desnutrición proteico-calórica o de deficiencias de micronutrientes específicos como hierro, ácido fólico y vitamina B12. También la malabsorción de grasas ocasiona deficiencias de vitaminas liposolubles.
Los análisis de sangre no son diagnósticos de malabsorción, pero pueden servirnos de apoyo. Una evaluación inicial debe incluir un hemograma completo, hierro sérico, ácido fólico, vitamina B12, calcio, magnesio, albúmina y vitamina D. Luego, disminuciones en las concentraciones séricas de los nutrientes y las vitaminas pueden apuntarnos hacia la causa subyacente. En la evaluación inicial primero debemos confirmar la presencia de malabsorción para después determinar si hay malabsorción deficiente de múltiples nutrientes o de un solo nutriente y terminar determinando la etiología subyacente. Como regla general, comenzaremos con la evaluación cualitativa de la grasa fecal en una sola muestra mediante la tensión de Sudán, ya que es económica y fácil de realizar tanto para el paciente como para el laboratorio. Tiene una sensibilidad del 80 al 99% para detectar pacientes con esteatorrea clínicamente significativa. Pero si el diagnóstico permanece en duda, se procederá con una evaluación cuantitativa en una recolección de heces de 72 horas, que es el test de Van de Kamer, que además de ser el estándar de oro para el diagnóstico del esteatorrea, se considera positivo con una excreción de grasa fecal de más de 7 gramos por día, aunque no discrimina entre las causas del esteatorrea. Existen métodos alternativos y más convenientes para cuantificar el exceso de grasa en las heces, como el análisis de la refractancia del infrarrojo cercano y el esteatocrito ácido, que son muy precisos, pero desgraciadamente aún no están ampliamente disponibles en España ni en nuestro hospital. En el caso del análisis de la refractancia del infrarrojo cercano, permite la medición simultánea de la grasa fecal, el nitrógeno y los carbohidratos en una sola muestra. Y el esteatocrito ácido posee una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%. Luego, si el historial sugiere una causa particular, se pueden realizar pruebas específicas para confirmar el diagnóstico, pero en pacientes sin una causa o factores de riesgo identificables, generalmente se procede con una endoscopía digestiva alta y una colonoscopia con toma de biopsias. Y una prueba de desilosa puede ayudar a establecer el diagnóstico de malabsorción y distinguir la enfermedad de la mucosa de las condiciones que causan mala digestión. La diarrea por enteropatía o diarrea por malabsorción mucosa se caracteriza histológicamente por atrofia vellositaria, y esto lo vamos a poder comprobar a través de una endoscopia con biopsia duodenal. Las enfermedades que provocan diarrea por enteropatía son la giardiasis, el herpes topical, el herpes colágeno, la enfermedad de Whipple, la amiloidosis, la enteropatía por fármacos como el olmesartán, el linfoma intestinal y, por supuesto, la enfermedad celíaca. Aunque es importante señalar que la histología no siempre es patognomónica de estas enfermedades. La enfermedad celíaca, caracterizada por la intolerancia al gluten, es un trastorno malabsortivo del intestino delgado de carácter autoinmune que afecta a individuos genéticamente predispuestos. Es importante saber que no es un trastorno exclusivo de la infancia, ya que hasta en el 20% de los casos se realiza el diagnóstico luego de los 60 años. Tiene una prevalencia de un 0.48% en la edad adulta, un 4.5% en población de alto riesgo, como las personas con antecedentes familiares de primer grado de celiaquía, y un 1% de prevalencia en la población mundial, con una relación hombre-mujer 1:2. La genética del HLA, DQ2, DQ8 es necesaria, pero no suficiente para establecer el diagnóstico. Por otra parte, el diagnóstico lo estableceremos con la serología mediante los anticuerpos IgA e IgG antitransglutaminasa, que son los más sensibles y específicos.
También los anticuerpos IgA antiendomicio y los anticuerpos IgA e IgG antigliadina. Es obligado siempre para el diagnóstico realizar una biopsia duodenal en adultos a diferencia de los niños. El tratamiento va a consistir en una dieta exenta de gluten de por vida y la monitorización se realiza con serología. En esta diapositiva les presento el abordaje diagnóstico de la enfermedad celíaca sacado de UpToDate. Lo primero que realizaremos serán los anticuerpos IgA antitranglutaminasa y la IgA total. En el caso de que el paciente no presente un déficit de IgA total y los anticuerpos IgA antitranglutaminasa sean negativos, se descartará enfermedad celíaca. En pacientes sin déficit de IgA con anticuerpos IgA antitransglutaminasa positivo, se procederá a la endoscopía alta con toma de biopsias duodenales. En ellas clasificaremos la histología de acuerdo a la clasificación de Marsh, que será de 0 a 3, siendo 0 una mucosa normal, siendo 1 infiltrado linfocítico, 2 hiperplasia de las criptas y 3 atrofia de las vellosidades. En el caso de que la clasificación de Marsh sea 0 o 1, deberemos realizar pruebas alternativas como anticuerpos IgG antigliadina o IgA antiendomicio, o bien revisar las biopsias. En el caso de encontrar hiperplasia de las criptas o atrofia de las vellosidades, es decir, Marsh 2 o 3, se confirmaría el diagnóstico de celiaquía. Si el paciente presenta un déficit de IgA total, entonces deberemos realizar los anticuerpos IgG antigliadina. En el caso de que estos sean específicos, positivos, se procederá a la endoscopía alta como con los anticuerpos IgA antitranglutaminasa positivos. En el caso de que los anticuerpos antigliadina sean negativos, deberemos preguntarnos si existe una alta probabilidad de enfermedad celíaca, como por ejemplo una diarrea crónica significativa con esteatorrea y pérdida de peso, o antecedentes de alto riesgo como la tiroiditis autoinmune, la diabetes mellitus tipo 1, el síndrome de Down o Turner o la hemosiderosis pulmonar. En el caso de que no presente ninguna de estas características o alteraciones, se descartará enfermedad celíaca. De lo contrario, deberá realizarse endoscopía alta con toma de biopsias duodenales y en el caso de que sea positivo, utilizar las pruebas genéticas. En el caso de que haya una discordancia entre la serología y la histología, debemos acudir entonces a las pruebas genéticas para realizar el diagnóstico. Se define sobrecrecimiento bacteriano o SIBO por sus siglas en inglés a la colonización del intestino delgado por un exceso de microorganismos aerobios y anaerobios que normalmente están presentes en el colon. Las especies comunes asociadas con SIBO incluyen Streptococcus, Bacteroides, Escherichia y Lactobacillus. Se considera que hasta el 90% de los pacientes con SIBO presentan o pancreatitis crónica o alteraciones de la motilidad, aunque un paciente puede tener varios trastornos que predispongan a SIBO, como se muestra en la tabla adjunta, como están donde se encuentran los trastornos de la motilidad, trastornos anatómicos que provocan estasis intestinal o trastornos inmunitarios. Los hallazgos de laboratorio incluyen anemia macrocítica, deficiencia de B12
y presencia de grasa en heces. Es importante saber que el aspecto endoscópico y la histología es normal en la mayoría de los pacientes. Y el diagnóstico se sospecha en pacientes con distensión abdominal, flatulencia y diarrea, y se va a establecer con una prueba del aliento de carbohidratos, tanto de lactulosa como de glucosa, positiva con un aumento absoluto de hidrógeno de más de 20 ppm por encima de la línea de base en 90 minutos, o un cultivo del aspirado yeyunal de más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro. Aunque siempre se ha considerado el cultivo del aspirado yeyunal el gold estándar, al ser una prueba invasiva, se prefiere el uso de la prueba del aliento con carbohidratos. El tratamiento lo vamos a realizar con antibióticos y de forma empírica. Se prefiere la utilización de rifaximina a dosis de 550 miligramos cada 8 horas durante 14 días. También tenemos otros antibióticos alternativos como el metronidazol, el ciprofloxacino, la amoxicilina clavulánico, el trimetoprim sulfametoxazol, como se puede ver en la tabla adjunta. Existen datos limitados para respaldar los probióticos en el tratamiento. En un metaanálisis de 2017 se incluyeron 18 estudios y no hubo diferencias significativas en la incidencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes que tomaban probióticos en comparación con el grupo control. La insuficiencia pancreática exocrina es un trastorno poco reconocido derivado de la pancreatitis crónica. Es el resultado o bien de una pérdida del parénquima pancreático o una estimulación pancreática inadecuada, una obstrucción del conducto pancreático o bien la inactivación de las enzimas pancreáticas. Para su diagnóstico nos basaremos en pruebas indirectas o directas de función pancreática. En el caso de las pruebas indirectas, utilizaremos el test del aliento marcado con triglicéridos o bien la elastasa 1 fecal. Tenemos también la quimiotripsina fecal y el tricinógeno sérico. Luego, para las pruebas directas, utilizaremos el test de secretina o el test de colecistocinina en caso de que con las pruebas indirectas no lleguemos al diagnóstico. Luego de diagnosticar insuficiencia pancreática exocrina, deberemos establecer la etiología, aunque es cierto que en la mayoría de los casos los pacientes ya tienen un diagnóstico realizado, o bien de pancreatitis crónica o fibrosis quística, resección intestinal, gástrica o pancreática, una obstrucción del ducto pancreático o, menos frecuente, hemocromatosis, gastrinoma o síndrome de Shawat-Damon. En caso de que no sospechemos ninguna etiología o el paciente no tenga un diagnóstico previo, deberemos realizar una TAC o una ecoendoscopía. El tratamiento se basará en la administración de enzimas pancreáticas exógenas. Por último, hablaremos de algunos puntos claves y novedosos de la infección por Clostridium difficile, la cual debemos sospechar en pacientes que presentan diarrea y antecedentes de uso de antibióticos o en inmunodeprimidos. Es importante saber que ha pasado de ser una infección estrictamente nosocomial a un problema que encontramos frecuentemente adquirido en la comunidad. El diagnóstico se realizará ante la presencia de diarreas y una prueba de cribado positiva con la detección de glutamato deshidrogenasa que tiene un alto valor predictivo negativo, prueba que deberemos confirmar con una detección de toxinas A o B por técnica de inmunoensayo o bien con una amplificación de ácidos nucleótidos o PCR para toxina B positiva o la presencia de colitis pseudomembranosa demostrada por una colonoscopia. El tratamiento médico está indicado solo si el paciente presenta diarrea. Y aquí la actualización de julio de 2021 en UpToDate, donde antes se recomendaba vancomicina por vía oral como primera línea de tratamiento
y ahora se recomienda tanto fidaxomicina como vancomicina vía oral, siendo la alternativa el metronidazol. Es importante saber que siempre miraremos antes de decidir el tratamiento, independientemente de las recomendaciones, el beneficio-riesgo y los costes de los medicamentos, ya que el tratamiento con fidaxomicina en estos momentos pues nos resulta bastante caro. Por lo cual en nuestro hospital seguimos utilizando como primera línea la vancomicina vía oral, a no ser que el paciente tenga un alto riesgo de recurrencia, en el cual utilizaremos la fidaxomicina. En el caso de la infección por Clostridium difficile grave complicada, la primera línea de tratamiento será, como antes, la vancomicina vía oral asociada a metronidazol vía endovenosa. En esta tabla le presento los datos recogidos del Departamento de Microbiología de nuestro hospital, donde vemos en los últimos años, desde 2016 al 2020, el número total de solicitudes de detección de toxina de Clostridium en heces y luego el porcentaje y el número total que han podido ser confirmadas con PCR. Vemos que ronda alrededor del 4%, 4.5% los positivos en Clostridium difficile. Luego de realizar esta revisión, podemos llegar a la conclusión de que con una adecuada anamnesis, exploración física y pruebas complementarias básicas, podemos orientar el diagnóstico etiológico de la diarrea crónica. La malabsorción intestinal se diagnostica con la presencia de grasa en heces y si no sospechamos un diagnóstico etiológico probable, se debe realizar endoscopia con toma de biopsias. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune que se diagnostica en el adulto mediante detección de anticuerpos específicos y biopsias duodenales, y el tratamiento de elección es la dieta exenta de gluten de por vida y la monitorización serológica. El sobrecrecimiento bacteriano debe sospecharse en pacientes con trastornos de la motilidad intestinal, anatómicos, inmunitarios, metabólicos o sistémicos. Se diagnostica mediante pruebas del aliento y el tratamiento antibiótico de elección es la rifaximina. La insuficiencia pancreática exocrina es consecuencia de una pérdida de la arquitectura pancreática. El diagnóstico se realiza mediante pruebas directas o indirectas de función pancreática, siendo el tratamiento la administración de enzimas pancreáticas exógenas. La diarrea por Clostridium difficile debe sospecharse en pacientes que han tomado antibióticos. Se diagnostica mediante la detección de la glutamato deshidrogenasa y la detección de toxina A o B o PCR, siendo el tratamiento de elección la fidaxomicina o la vancomicina vía oral. En esta diapositiva les muestro la bibliografía que utilicé para realizar esta revisión de la literatura. Por último, solo me resta agradecerles por el tiempo prestado. Espero que mi exposición les sea de utilidad en el futuro para enfrentarse al abordaje de la diarrea crónica y la malabsorción. Gracias.